Ahora vamos a hablar de la absorción de los medicamentos. Como bien sabemos, la farmacocinética es aquella rama de la farmacología que va a estudiar a todos los procesos y factores que determinan cuánto de fármaco vamos a tener disponible en su sitio de acción. Estos procesos se agrupan bajo la sigla ADME. Ahora nos interesa la absorción. La absorción es el paso de un fármaco desde su sitio de administración hasta la circulación sistémica. Como pueden ver, en algunos casos requiere de la liberación y dilución del medicamento. Es por eso que la parte de la liberación es considerada un subtiempo de la absorción. Aquí vemos que después de la administración oral, esta llega a la mucosa gastrointestinal y es absorbido el medicamento hasta llegar a la circulación sistémica. Como pueden ver, no existe absorción cuando un fármaco se administra por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque ya se está administrando directamente a circulación sistémica. Por tal motivo se dice que se salta la absorción. Tenemos que diferenciar dos conceptos. Uno es el de vía de administración, que es el sitio por donde se suministra el medicamento. Ejemplo, aquí podemos suministrar el medicamento por vía oral. Pero en cambio, la vía de absorción es la barrera que va a atravesar el medicamento para llegar a la circulación. En el mismo ejemplo de la administración oral, la barrera es el epitelio gastrointestinal. Y así con absolutamente todas las vías de administración. Ejemplo, por la administración de gases, la barrera de administración es la vía intranasal, en una bigotera nasal de oxígeno, pero la vía de absorción, el oxígeno se va a absorber a nivel del epitelio alveolar. Entonces tenemos que tener en cuenta que todos los fármacos tienen una vía de administración y una vía de absorción. Una vía de administración que a la vez es considerada vía de absorción es la vía subcutánea y también la vía intramuscular. Para estudiar las barreras de absorción tenemos que tener bien en claro a la barrera celular, porque la barrera celular es el modelo base de las membranas, porque todas las células tienen barrera y todos los epitelios tienen células. Al final, la membrana celular es una membrana bicapa fosfolipídica que tiene, como pueden ver, un grosor de 8 a 10 nanómetros y está compuesta tanto por proteínas, fosfolípidos, colesterol, hidratos de carbono. Aquí pueden ver la imagen, tengo la bicapa fosfolipídica, las proteínas integrales y periféricas y los carbohidratos periféricos de la membrana que conforman el glucocálix. Si yo quiero hablar del transporte de fármacos, tengo que entender que el transporte de fármacos depende principalmente de la solubilidad del fármaco. Pueden ver que la solubilidad no solo determina la absorción, sino también determina casi todos los procesos farmacocinéticos. Vean cómo un fármaco liposoluble se absorbe muy fácil por vía oral, tiene un tiempo de vida largo y usualmente se elimina por vía biliar, mientras que un fármaco hidrosoluble no se absorbe prácticamente por vía oral, entonces tiene que administrarse por vía parenteral. Además, tiene un tiempo de vida corto y se elimina por vía renal. Existen otros factores que determinan la velocidad de absorción, como es el tamaño del fármaco y el grado de ionización. Aquí vemos los transportes de fármacos, que puede ser transporte sin gasto de energía, que es un transporte pasivo, transporte con gasto de energía, transporte activo, y otros mecanismos de transporte. Vean cómo el transporte pasivo puede ser directamente a través de la membrana para fármacos liposolubles, puede utilizar transportadores, ya sean canales, esto es la difusión pasiva, o permeasas o proteínas transportadoras para fármacos hidrosolubles, o utilizar ATP en el transporte activo primario o un gradiente para realizar un cotransporte o contratransporte en el transporte activo secundario. Los otros mecanismos de transporte están los ionóforos, los liposomas y la endocitosis. Vemos aquí, como pueden ver, primero la difusión pasiva, el principal mecanismo. Por ende, como es el principal mecanismo, la mayoría de fármacos tiene que ser de pequeño tamaño, liposolubles
y muy poco ionizados. En la difusión pasiva, el fármaco atraviesa a favor de gradiente de concentración la membrana celular, vean directamente entre la bicapa fosfolipídica. Luego está el transporte mediados por proteínas de la membrana, el transporte sin gasto. Aquí tenemos a la difusión facilitada y al uso de transportadores, y el transporte activo que es en contra de gradiente, y los otros sistemas de transporte. Aquí pueden ver los mecanismos. Tenemos la difusión, que puede ser transcelular o paracelular, que es un transporte a favor de gradiente, transporte pasivo. La difusión facilitada, que utiliza transportadores, que son de la familia SLC de proteínas. El transporte activo primario, que utiliza las bombas, que es en contra de gradiente y utiliza ATP, que los transportadores forman parte de la superfamilia ABC de proteínas. Y por último, el transporte activo secundario, que utiliza el gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí tenemos el antiporte, donde los fármacos se mueven en una dirección contraria al sodio, y el sinporte, donde los fármacos se mueven en la misma dirección que el sodio. También los cotransportadores forman parte de la superfamilia SLC. Hablaremos más a detalle de los mecanismos de transporte. Primero, la difusión pasiva. Como pueden ver, es el paso de una sustancia a favor de un gradiente de concentración. Ya dijimos que tiene que tener tres características esta sustancia: ser muy liposoluble, de un tamaño pequeño, y no tiene que estar ionizada. ¿Y la ionización de qué depende? Del pH del fármaco. Pueden ver ustedes que aquí tenemos en el jugo gástrico un fármaco en forma no ionizada y un fármaco en forma ionizada. ¿Cuál es el que difunde? Difunde el fármaco en forma no ionizada. Para atravesar la membrana celular, el fármaco no tiene que estar ionizado. En cambio, si sí está ionizado, no la va a atravesar. Eso se conoce como el fenómeno de atrapamiento iónico, cuando un fármaco no puede atravesar la membrana celular debido a su estado de ionización. Ahora, esta ionización depende del pH del medio. Los fármacos ácidos se ionizan en un pH alcalino, mientras que los fármacos básicos se ionizan en un pH ácido. Aquí tenemos el ejemplo justamente de un fármaco ácido. Como es un fármaco ácido, debido a que su pKa es de 4.4, al ser un fármaco muy ácido, vean como en un medio ácido, como es el jugo gástrico, no está ionizado, por lo cual va a difundir de manera muy sencilla. Los fármacos ácidos se absorben entonces muy bien en el estómago, mientras que las bases se absorben muy bien a nivel del duodeno. Vean aquí ejemplos de fármacos ácidos. La gran mayoría, como pueden ver, de los fármacos son ácidos débiles, que se van a absorber mejor en un medio ácido, como en el estómago. Y aquí un ejemplo de fármacos alcalinos. Como pueden ver, que también la gran mayoría son bases débiles, y estas bases débiles se absorben muy bien a nivel del duodeno, donde el pH duodenal es aproximadamente de 8 a 9, mientras que el pH gástrico es de 1.5 a 3. Entonces se ve la gran diferencia. Transporte mediado por proteínas. Aquí tenemos que este transporte, al utilizar proteínas, primero, es un transporte específico. Dos, es un transporte competitivo. Y tres, es un transporte saturable. Esas son las tres características del transporte mediado por proteínas: específico, competitivo y saturable. ¿Qué quiere decir específico? Que cada proteína tiene un sustrato de transporte específico. Una proteína solo va a transportar ciertos fármacos y no así todos. Competitivo: los fármacos van a pelear por el utilizamiento de la proteína. Y saturable: la proteína no es infinita. Entonces, cuando todas las proteínas están ocupadas, ya no puede ingresar más fármaco por nuevas proteínas. Vean aquí el transporte sin gasto de energía. Tenemos a la difusión facilitada, que es la difusión mediada por un canal, un poro que siempre está abierto, y el uso de transportadores, donde se requiere un cambio conformacional de la proteína. Más específico entre estos dos es la difusión mediada por transportadores.
Y el transporte activo primario, como bien sabemos que utiliza ATP directamente en contra de gradiente, y el secundario utiliza el gradiente del sodio para generar un sinporte o un antiporte, también en contra de gradiente electroquímico. Dentro de los otros mecanismos de transporte tenemos a la filtración, que también es un tipo de transporte pasivo, que se da ¿dónde? En los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados son aquellos que tienen pequeños poros o fenestraciones de un diámetro aproximado de 60 a 80 nanómetros. Y la filtración se da gracias a un juego de presiones, que son las presiones de Starling. Tanto la presión hidrostática, que retiene sustancias dentro del capilar, principalmente agua, y la presión coloidosmótica, que expulsa agua del capilar. Otro mecanismo es la endocitosis y exocitosis, que van a mediar el ingreso o salida de moléculas con el uso de vesículas, ya sean vesículas pinocíticas que tienen un diámetro menor a 0.2 micrómetros o vesículas fagocíticas que tienen un diámetro mayor a 0.2 micrómetros. Como pueden ver, usualmente para la exocitosis se requiere la presencia de calcio. Además, tenemos dos mecanismos de transporte sintéticos, o sea que no son fisiológicos, que están junto al fármaco y se administran junto al fármaco para facilitar su difusión. Tenemos a los ionóforos, que son micromoléculas hidrofóbicas, también sintéticas, que al final, ¿qué busca? Aumentar la permeabilidad de la membrana. Hay de dos tipos, ionóforos transportadores móviles de iones y ionóforos formadores de canales. Luego tenemos a los liposomas, que también son moléculas sintéticas, que están formadas por fosfolípidos, que adentro tienen un fármaco que va a facilitar que al tener la cubierta lipídica, se va a facilitar mucho la difusión. Aquí como un gran ejemplo tenemos a la anfotericina B liposomal. Vean cómo el liposoma es una bicapa fosfolipídica que en el centro tiene el fármaco y de esta forma puede atravesar muy fácilmente la membrana celular. Los liposomas se administran para ciertos fármacos muy hidrosolubles. Ejemplo, la anfotericina B liposomal usa este mecanismo para el transporte. Y los ionóforos, vean que son micromoléculas que van a aumentar la permeabilidad de la membrana, que pueden ser de dos tipos, los formadores de canales, que crean un canal para el paso del fármaco, o los transportadores de iones, que crean unas pequeñas proteínitas para facilitar el transporte del ion. Dentro de todos los transportadores de la familia ABC, tenemos al transportador ABC1, también conocido como la glucoproteína P, que es un transportador activo primario, de que se encarga de expulsar a los fármacos de una célula. Vean cómo aquí el fármaco ingresa por difusión facilitada y la glucoproteína P, que utiliza ATP, va a expulsar al fármaco del tejido. ¿Eso qué ocasiona? Limita la absorción, disminuye el grado de absorción de un fármaco y también disminuye su acceso a los diferentes tejidos. La glucoproteína P tiene una localización casi universal. Vean que está en varios tejidos, donde está en la mucosa intestinal, en el hígado, en la barrera hematoencefálica, en la placenta, en las gónadas, en linfocitos, entre otros. Y la glucoproteína P ya vimos que es un transportador activo primario, expulsa sustancias de la célula. También es llamada MDR1. MDR1 quiere decir proteína de resistencia a múltiples drogas tipo 1. Esta proteína P puede ser inhibida o puede ser activada si quieren. Aquí tenemos ejemplos de fármacos inhibidores del MDR1, donde está la miodarona, el omeprazol, el verapamilo y la eritromicina, que van a disminuir su acción y por ende van a facilitar la absorción de fármacos. Mientras que también existen los inductores de la MDR1, como por ejemplo la rifampicina, la digoxina, el fenobarbital, que van a aumentar la expresión de glucoproteína P y por ende van a disminuir la absorción de otros fármacos. ¿Cómo medimos la absorción? Tenemos que tener en cuenta dos parámetros. Vean ustedes, aquí tengo, una vez administrado un fármaco por vía oral, este se encuentra en la luz del tubo digestivo. De este fármaco, digamos que tiene 100 miligramos, nunca se va a absorber todo, solo se absorbe pequeña parte, una pequeña parte.
Esta pequeña parte absorbida se denomina el grado de absorción o porcentaje de absorción, que es el porcentaje que va a alcanzar la circulación portal. El resto se va a degradar, eliminar por las mismas heces. Una vez alcanzado la circulación portal, va a existir el paso de este medicamento por el hígado y el hígado lo va a metabolizar y otra parte del fármaco se va a perder. Este fenómeno se conoce como fenómeno de primer paso y solamente un pequeño porcentaje va a llegar a la circulación general. Ese porcentaje que llega a la circulación general es la biodisponibilidad del fármaco. Entonces vean, si yo tenía 100 miligramos, puede que solo se hayan absorbido 80. Aquí el grado de absorción será del 80%. Pero puede que después de un metabolismo a la circulación sistémica solo haya llegado 50 miligramos, entonces la biodisponibilidad es del 50%. Aunque se absorba el 80%, a circulación solo llega el 50%. Por eso es importante entender qué es el término biodisponibilidad. La biodisponibilidad indica, uno, la velocidad y la cantidad de fármaco inalterado que llega a la circulación sistémica y está disponible en su sitio de acción. Entonces es importante entender que existen varios mecanismos que disminuyen la biodisponibilidad. Uno, la misma pérdida gastrointestinal y su degradación. Dos, el metabolismo de primer paso. Y tres, la misma eliminación biliar. Ahora, también existe el término de bioequivalencia. La bioequivalencia busca justamente la equivalencia entre dos productos farmacéuticos, que se dice que para que tengan una eficacia y seguridad parecida, estos deben tener una biodisponibilidad comparable y un tiempo hasta alcanzar la concentración máxima suficientemente similar. Cuando hablamos del efecto de primer paso, también se conoce como el metabolismo presistémico. Es aquel metabolismo de los fármacos que se da lugar antes de llegar a la circulación sistémica y va a reducir la concentración del fármaco. Este efecto de primer paso se da en tres lugares. Primero, el más importante, en el hígado. Segundo, en la mucosa intestinal. Y tercero, en el epitelio pulmonar. Si recordamos nosotros la anatomía de la circulación, tenemos que, una vez absorbido todo el fármaco de la luz gastrointestinal, va a entrar a circulación portal. De la circulación portal va a pasar a las venas suprahepáticas, eso va a ir a la aurícula derecha, ventrículo derecho y va a las venas pulmonares. Y luego va a ir a los pulmones y recién va a llegar a circulación mayor. Es importante entonces tener en cuenta que estos tres lugares generan metabolismo presistémico. Es un error pensar que solo es el hígado. Estos tres generan metabolismo presistémico. Vean ustedes, la luz intestinal, la mucosa intestinal genera metabolismo, el hígado genera metabolismo y el epitelio pulmonar genera un metabolismo que disminuye el porcentaje de fármaco activo antes de que éste llegue a circulación sistémica. Aquí pueden ver algunos fármacos que sufren primer paso hepático, que son la gran mayoría. Aquí tenemos otros que sufren primer paso intestinal y otros que sufren primer paso pulmonar. Vean cómo los tres sitios de metabolismo presistémico disminuyen la biodisponibilidad de los medicamentos. Ahora hablaremos de las vías de administración. Las vías de administración se clasifican en aquellas que generan efracción de epitelio y aquellas que no generan efracción de epitelio. Las que generan efracción de epitelio son consideradas vías de absorción inmediatas, directas o parenterales. Aquí pueden ver que hay una gran lista: intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravascular con sus cuatro variantes: intravenosa, intraarterial, intracardíaca o intralinfática, intraperitoneal, intrapleural, intraarticular, intraósea, intrarraquídea, intraneural. Mientras que las vías que no generan efracción de epitelio son las vías mediatas, indirectas o enterales, usualmente. Aquí tenemos a la oral, sublingual, rectal y las no enterales, la respiratoria, la dérmica o transdérmica o cutánea, la genitourinaria y la conjuntival.
Y hemos justamente tenemos a las vías de administración tópica, respiratoria, óptica, oftálmica, vaginal, transdérmica, colónica, uretral, corneal, enterales, ya vimos oral, sublingual, rectal, y parenterales, que son intravasculares, intracardíaca, intraarterial, intravenosa, o extravasculares, intradérmica, intraarticular, etcétera. Y así clasificamos a las vías de administración de fármacos. Hablaremos primero de la vía oral. La vía oral es la vía más usada. Usualmente es cómoda, barata y unipersonal. Los fármacos administrados por esta vía requieren que la capacidad del paciente pueda ser voluntaria y pueda deglutir. Es útil usualmente en enfermedades crónicas donde el tratamiento es diario y no podemos estar pinchando a un paciente todos los días. Como pueden ver, por la vía oral jamás se administran péptidos como la insulina, porque estos péptidos una vez lleguen al estómago se van a inactivar y se van a degradar por todas las enzimas gastrointestinales. Ventajas de la vía oral: pueden ver que es cómoda y barata, además que va a ser adecuada para el tratamiento domiciliario en casa y tratamientos crónicos. Usualmente la vía oral es la vía de elección para cualquier tratamiento si es que no exista alguna concomitancia. Desventajas: que se requiere la voluntariedad y capacidad de deglución, por lo tal no se puede usar en pacientes inconscientes y tampoco en niños que rechacen la vía oral. Usualmente, al utilizar la vía oral, el principal sitio de absorción es la mucosa intestinal, y de la mucosa intestinal el principal sitio de absorción es la mucosa duodenal. Aunque existe absorción en todo el epitelio gastrointestinal, el principal sitio es en la mucosa intestinal. Eso nos va a llevar a que exista un gran primer paso hepático. Dos, la absorción es muy irregular y muy variada, dependiendo de varios factores, principalmente si se ha ingerido alimentos o no, dependiendo del preparado farmacéutico, entre otros. Y se puede llegar a irritar la mucosa gástrica. La vía sublingual o bucal. Vean ustedes que es para fármacos usualmente muy liposolubles y esta adquiere un efecto rápido e intenso. Usualmente de en 5 a 15 minutos ya tenemos el efecto en la enfermedad. Por eso es útil en crisis agudas y en urgencias. Se elude el primer paso hepático y además al tener el fármaco todo el rato en la boca existe un sabor desagradable. Vean que al utilizar la vía sublingual, el fármaco pasa directamente a las venas sublinguales y maxilares internas. Esas directamente pasan a la vena maxilofacial y de la vena maxilofacial pasan a la vena yugular y directamente a la vena cava superior, al corazón y a los tejidos. Nos saltamos el hígado y así evitamos el primer paso intestinal y hepático. Ventajas de la vía sublingual: es una vía rápida de absorción, por eso es útil en urgencias. Lo más común es utilizar la nitroglicerina sublingual para unas crisis de angina cardíaca. También evita el primer paso hepático. Desventajas: son muy pocos los medicamentos disponibles por esta vía. No se pueden administrar formas retard. Las formas retard son las formas de liberación sostenida que van liberando el fármaco lentamente. No podemos decirle al paciente que no trague saliva por horas. Y como pueden ver, por tal motivo hay que evitar tragar saliva usualmente de 3 a 5 minutos. Las formas retard tendría que estar horas sin tragar saliva y eso es una desventaja y no se puede utilizar. Ni grajeas. La vía rectal. En la vía rectal tenemos una absorción lenta, hepática e irregular. ¿Por qué irregular? Porque 50% del fármaco evita el primer paso, el otro 50% sí se metaboliza en primer paso. Esta va a ser útil usualmente en neonatos y pacientes inconscientes. Vean, a nivel de la mucosa colorectal, esta está irrigada por las venas hemorroidales superiores, medias e inferiores. Las venas hemorroidales superiores van a ser afluentes de la vena porta. Y si son afluentes de la vena porta, van al hígado y el fármaco es susceptible de tener un primer paso hepático. Mientras que las venas hemorroidales medias inferiores pasan directamente a la vena cava inferior. Luego van al corazón y a los tejidos, por lo cual eluden el primer paso hepático. Aproximadamente un 50%, pero no es algo medible. Yo no puedo saber qué porcentaje del fármaco va a eludir el primer paso hepático y qué porcentaje no. Por eso se dice que es una absorción errática e irregular. Características: usualmente se emplea cuando la vía oral está contraindicada
o existe alguna dificultad en la administración. Ejemplo, en vómitos va a devolver el fármaco, no puede usarla. En niños va a devolver el fármaco o va a rechazar la vía oral. También otra ventaja es que puede utilizarse cuando queremos lograr tanto efectos sistémicos como por ejemplo el uso de AINES. Los AINES se pueden dar en supositorio por vía rectal o efectos locales en el caso de hemorroides o en el caso de algún laxante como la glicerina se utilizan por vía rectal. Desventajas de la vía rectal, ya bien vimos su absorción irregular, hay un parcial efecto de primer paso, también existen muy pocos fármacos para la vía rectal y estos pocos fármacos pueden llegar a irritar la mucosa rectal. Además, al utilizar la vía rectal se va a generar un reflejo vasovagal, se estimula el nervio vago, por lo cual es una vía contraindicada en cardiópatas, principalmente contraindicada en arritmias cardíacas, principalmente en bradiarritmias. Si mi paciente tiene alguna bradiarritmia, es mejor evitar el uso de la vía rectal. Hablaremos de las vías parenterales. Las vías parenterales son aquellas cuando el fármaco es introducido en el organismo a través de alguna aguja. Las más comunes son la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea y la vía intracutánea o intradérmica. Las vías parenterales tienen ventajas. Uno, que la absorción es más regular debido a la proximidad del vaso o en el caso de la intravenosa que no existe absorción, sino más bien se administra directamente en la vena. Se evita el primer paso hepático porque todo el fármaco ya va a estar en circulación y los efectos suelen ser más rápidos, en unos segundos a minutos, incluso en la vía intravenosa. El efecto es inmediato, la latencia es de 15 segundos, podemos tener el efecto del fármaco. Desventajas. Primero, el riesgo de infección. No olvidemos que a nivel de la piel tenemos una microflora bacteriana que puede ingresar por el sitio de punción y generar una infección del tejido, una celulitis. Además, se requiere de un personal capacitado. No cualquiera puede pinchar en vía intravenosa, ni en vía intramuscular, ni en subcutánea, ni en intradérmica. Tiene que haber sido capacitado y de un material específico para cada vía que usualmente encarece el costo de estas vías. Pueden ser dolorosas debido al trauma tisular que están ocasionando. Si el fármaco se administra directamente y tiene efectos más rápidos, las reacciones adversas también son más graves. Y en el caso de una sobredosis, yo no puedo retirar el fármaco. Como en las vías enterales, se puede realizar el lavado gástrico y se retira parte del fármaco antes de que se absorba. Aquí no, no se puede retirar el fármaco en el caso de que sobredosifique. Vía intravenosa. Es la vía más rápida. ¿Por qué? Porque ya dijimos que evita la absorción. Solo es una vía de administración y por tal motivo tiene una biodisponibilidad del 100%. Es la vía de elección en cualquier emergencia. A diferencia de la sublingual que es en urgencias, este es útil en emergencias. Permite administrar grandes volúmenes por infusores, pero también va a existir el riesgo de embolia gaseosa, infecciones y algunas otras reacciones adversas muy graves. Ventajas, ya dijimos, el efecto es inmediato, una latencia de 15 segundos, uso en emergencias, biodisponibilidad del 100%, y por aquí se pueden administrar sustancias irritantes para los tejidos, usualmente por vía intravenosa central se puede administrar el potasio, que por periférico es muy irritante, o fármacos que son irritantes para la mucosa gastrointestinal se pueden administrar por vía intravenosa. Se puede administrar tanto pequeños como grandes volúmenes y es útil en pacientes inconscientes. Desventaja, hay riesgo de mayor toxicidad, es dolorosa, es incómoda porque tienes que tener el catéter y usualmente no tienes que mover el miembro donde está, es muy incómoda para el paciente y genera ansiedad en el paciente. Es una vía más cara debido a todos los equipos que se tienen que utilizar y hay más riesgo de complicaciones, ya sea inflamación en el sitio de punción, una tromboflebitis, flebitis, ya sea una sobrecarga circulatoria, lo puede encharcar al paciente o generar una embolia gaseosa. La vía intramuscular posee una absorción rápida y regular, pero muy dependiente del flujo sanguíneo regional. Por eso siempre hay que hacer la punción en músculos muy irrigados, como son el vasto externo del cuádriceps femoral, el glúteo mayor o el músculo deltoides. Los volúmenes recomendados son de 2 a 5 ml.
Vean ustedes dónde es el sitio de punción. En el tercio medio del vasto externo es el sitio de punción. En el cuadrante externo del glúteo mayor para evitar lesionar el nervio ciático o las arterias glúteas superiores o chocar con tejido óseo. Y en el triángulo deltoideo. Ventajas: es una absorción más rápida que la vía subcutánea y principalmente se pueden administrar soluciones acuosas. La absorción se modifica con el flujo sanguíneo, entonces es muy fácil y muy regular esta absorción. Tiene un efecto prolongado y son volúmenes mayores que por la vía subcutánea. Desventajas: hay mayor traumatismo, por lo cual existe riesgo de lesión de vasos y nervios, ya dijimos en la región glútea, lesión del nervio ciático y de las arterias glúteas superiores. Hay un riesgo de embolia y necrosis muscular, principalmente cuando se administran grandes volúmenes. Estamos viendo que lo recomendado es de 2 a 5 ml, pero existen algunos médicos o enfermeras que te administran 15, 20 ml en músculo y eso puede generar una necrosis local. Está contraindicada en coagulopatías y los volúmenes son pequeños en comparación a la intravenosa. Así que el volumen es una ventaja y una desventaja. La vía subcutánea es mucho más lenta, más dolorosa, pero ofrece un efecto sostenido. Lo recomendado es administrar 1 ml en una administración puntual, donde usualmente en el muslo o en el abdomen. Las ventajas: pueden ver ustedes que el efecto es prolongado y sostenido, por eso se usan fármacos depot, fármacos de depósito. Es relativamente indolora en comparación a la intravenosa y a la intramuscular, debido a que hay menor traumatismo que las anteriores. La vía subcutánea es muy útil para la autoadministración. Los pacientes que tienen que usar heparinas de forma crónica o insulinas de forma crónica son capacitados para autoadministrarse el fármaco por vía subcutánea. Y además tiene una gran ventaja, que aunque de administraciones puntuales solo se dé 1 a 2 ml, en cuidados paliativos existe una técnica que es la hipodermoclisis, que es para administrar grandes volúmenes, usar infusores pero por vía subcutánea, a un goteo lento. Aquí pueden ver lo que se utiliza por vía subcutánea: insulina, heparina, calcitonina, interferón para el tratamiento de enfermedades autoinmunes o en el caso del interferón 1 alfa para el tratamiento de la hepatitis. Vacunas se administran por vía subcutánea como la vacuna antirrábica y opioides. Usualmente el opioide se administra por hipodermoclisis. Desventajas: no es útil en emergencias, los volúmenes son limitados en la administración puntual y la absorción es errática en caso de alteración circulatoria. Entonces tengo que tener mucho ojo en los pacientes choqueados. Vean ustedes los sitios de administración, cuáles son los más recomendados: la piel de la región anterior del muslo, la pared abdominal anterior, la pared abdominal torácica y la pared anterior braquial. Vean cómo en la hipodermoclisis se puede administrar grandes volúmenes por vía subcutánea a un goteo lento, usualmente en geriatría y cuidados paliativos. ¿Cómo comparamos las vías? Vean ustedes cómo en la vía intravenosa se logra el efecto instantáneo, biodisponibilidad del 100%, la concentración máxima y un efecto rápido. La vía intravenosa, la vía intramuscular tiene una absorción rápida y regular y algo sostenida. La subcutánea es más lenta pero mucho más sostenida. Y la oral mucho más lenta pero a la vez también más sostenida en el tiempo. Aquí vemos algunas características. Vean, la intravenosa no se administra y la latencia es de 15 segundos. La subcutánea tiene una absorción lenta y sostenida, con una latencia para inicio del efecto de 15 a 30 minutos. La muscular es algo más rápida, por eso va de 10 a 30 minutos. Y la oral es variable, el patrón de absorción. El periodo de latencia también es muy variable, depende del fármaco. Y el volumen recomendado también es muy variable. Vía intradérmica. En la vía intradérmica se aplica pequeños volúmenes, eso es una desventaja, aproximadamente 0.1 ml, donde en la zona antebraquial de la piel. Ahí pueden ver que la absorción es nula. ¿Para qué se utiliza la vía intradérmica? Para pruebas de hipersensibilidad, como la prueba de Mantoux para diagnóstico de exposición a tuberculosis, prueba
de Montenegro para leishmania, pruebas de intradermorreacción a la hipersensibilidad de penicilinas, entre otras, formando así un pequeño abón en la piel, que si ese abón crece en tamaño, podemos decir que es una prueba positiva. Su mayor ventaja es que la vía intradérmica es útil también en la administración de vacunas. Por ejemplo, aquí se administra justamente la vacuna BCG para la tuberculosis. Otras vías parenterales, podemos ver la vía intraarterial, que es útil en la arteriografía o para limitar algún tumor, la vía intrarraquídea, directamente en el espacio subaracnoideo, la epidural, muy útil para fármacos hidrosolubles, anestésicos locales, y esta se administra entre el ligamento amarillo y la dura madre, a los niveles entre L3 y L5. Intraventricular es muy riesgosa debido a que tiene gran riesgo de neurotoxicidad y de infecciones. Intraperitoneal, más útil para diálisis. Intraarticular, muy útil en reumatología y en traumatología, la administración de corticoides intraarticulares. Y la vía intraósea o intramedular, muy útil en pediatría y neonatología. Cuando el paciente está choqueado y hay un colapso circulatorio, usualmente el sistema venoso va a estar colapsado. Es imposible canalizar una vena, por lo cual lo mejor es agarrar y canalizar el hueso. Esta solo se tiene que usar hasta que aparezca una vena canalizable debido justamente al riesgo de infección, una osteomielitis. Vías tópicas. Las vías tópicas son aquellas que se administran superficialmente sobre la piel y las mucosas. Generalmente son útiles para efectos locales. Las más importantes son la vía dérmica o transdérmica, que es útil para fármacos liposolubles, también evita el primer paso, y los parches que se administran o emplastos son de liberación sostenida. Como pueden ver, ventajas: se evita el primer paso, es muy cómoda y usualmente reduce el número de administraciones. No hay muchos efectos adversos. Desventajas: el mayor efecto adverso, la irritación de la piel, y que muy pocos fármacos están por esta vía. Algunos opioides como los parches de fentanilo, parches de nicotina, algún anticonceptivo o nitratos. Vía conjuntival: es muy importante utilizar fármacos neutros, isotónicos, oleosos e hipoalergénicos. Y las otras vías ópticas, genitourinaria y nasal, también pueden ser útiles. Dentro de la genitourinaria existe absorción casi en todo el aparato genitourinario, menos en la vejiga urinaria. No existe absorción vesical. Vía inhalatoria, gracias al uso de nebulizadores e inhaladores. Como pueden ver, las partículas tienen que tener un diámetro entre 1 a 10 micrómetros para llegar a los alveolos. La absorción que se da es muy rápida y esta genera efectos locales, como por ejemplo una broncoconstricción o broncodilatación, en el caso del tratamiento de rescate del asma con salbutamol, o efectos sistémicos rápidos en la anestesia general inhalatoria. ¿Qué fármacos se pueden dar? Se dan gases como el oxígeno, las cánulas nasales de oxígeno, líquidos volátiles como los anestésicos generales como el alotano, líquidos no volátiles como el agua, ya, y los aerosoles con el uso de inhaladores. Ventajas de los inhaladores: pueden ver que son económicos, autonómicos, tienen fácil transporte, dan una dosis muy precisa, un aseo sencillo, un manejo también sencillo. La desventaja: que la coordinación es difícil, el frío puede dificultar la capacidad de nebulizar las partículas líquidas, puede generar abuso en su uso debido a una mala capacitación del paciente y no hay un indicador de la dosis. Factores que modifican la absorción. Dentro de los fisiológicos, obviamente las edades extremas, ancianos, recién nacidos, la presencia de alimentos en algunos fármacos favorece la absorción, mientras que en otros la retarda. El pH gástrico intestinal, como bien vimos, el pH altera el grado de ionización y por ende altera la absorción. Entonces, el pH también varía a lo largo del día. Ustedes saben que el pico de secreción gástrica es aproximadamente a medianoche. Entonces, a medianoche el pH gástrico es mucho más ácido en comparación a otras horas del día. La motilidad intestinal, que también varía debido a los reflejos intestinales propios, como el reflejo gastrocólico. Las secreciones gastrointestinales, que ya vimos que varían en el día, y el fenómeno de primer paso ya descrito. Patológicos: vómitos, se expulsa el fármaco, se absorbe menos. Diarrea, lo mismo, aumenta la motilidad gastrointestinal, entonces el fármaco
atraviesa todo el intestino sin absorberse. Enfermedades digestivas y síndromes de mala absorción, donde el fármaco no se absorbe. En el caso de las vías intramuscular y subcutánea, están, por así decirlo, contraindicadas en estados de choque porque el fármaco no se va a absorber. Ya vimos que son muy dependientes del flujo sanguíneo local. Y la insuficiencia cardíaca también es considerada una contraindicación relativa debido a la redistribución del flujo que existe en la insuficiencia cardíaca. Factores farmacológicos: antiácidos y antisecretores gástricos, antiácidos como el hidróxido de aluminio, antisecretores gástricos como los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, antagonistas H2 como el, la ranitidina o anticolinérgicos como la pirenzepina, que van a generar disminución de la secreción gástrica y eso altera el pH intestinal y al alterar el pH gastrointestinal se altera la absorción. Proquinéticos, antimuscarínicos y opioides generan alteraciones en la motilidad o retienen el fármaco en el caso de opioides y antimuscarínicos o estimulan el vaciado en el caso de proquinéticos como la metoclopramida. Eso que va a alterar también la absorción. Cambios en el flujo sanguíneo regional por fármacos, por ejemplo, adrenalina, formación de precipitados, por ejemplo, los antiácidos pueden formar precipitados con muchos fármacos, las tetraciclinas también pueden formar precipitados y así no absorberse, y obviamente el grado de expresión de MDR1. Ya bien vimos que el MDR1 tiene inductores como la digoxina o inhibidores como la amiodarona. Aquí pueden ver las alteraciones en la edad que modifican la absorción. Vean cómo el niño tiene un pH gástrico mayor, mucho mayor. Mientras que el vaciado gástrico también está prolongado. En el anciano sucede lo mismo, pH aumentado y vaciamiento gástrico retardado. Disminuye el flujo sanguíneo intestinal y también disminuye el número de enterocitos funcionantes, por lo cual se altera la absorción. Y, por último, la administración de alimentos puede ver que altera la absorción de fármacos, puede retrasarla, como en el caso de la amoxicilina, puede disminuirla, como en el caso de la aspirina también, o puede aumentar la absorción, como en el caso del labetalol. Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de alimentos concomitantes a la administración de fármacos. Usualmente se recomienda siempre administrar el fármaco máximo media hora antes de las comidas y 2 horas después de las comidas. Aquí tenemos todos los medicamentos importantes que se modifican con el estómago vacío o lleno. Con esto habríamos terminado todo lo concerniente a absorción. Nos vemos en otra dinámica.